Benito Juárez, el que vendía tamales en las esquinas de los portales, también fue presidente de México a mediados del siglo XIX. Participó en la Guerra de Reforma, así como en su secuela, la Intervención Francesa. Promulgó además las leyes de reforma, con las cuales separó a la Iglesia del Estado, dándole a México una personalidad jurídica moderna. Murió posteriormente en el año de 1872 y fue reemplazado en la presidencia por un señor que se llama Sebastián Lerdo de Tejada. Por todo lo anterior, el Benemérito de las Américas es un personaje muy importante dentro de la historia de México, y sin el cual, pues no se podría entender al México de hoy en día. Pero a ver, dígame usted, ¿quién fue el que le puso el título de Benemérito de las Américas? ¿Acaso fue su mamá? ¿Fue su papá? ¿Fue el lechero? O a ver, dígame usted quién. Bueno, pues ni uno ni el otro. De hecho, ni siquiera le pusieron el título en México, sino en Colombia. Y de hecho, el título le fue otorgado por el mismísimo Senado de Colombia. Oye, cabrón, pero ¿y qué tiene que ver Benito Juárez con Colombia? Bueno, pues... bueno, pues, al igual que México, Colombia también tuvo una serie de reformas liberales a mediados del siglo XIX. Para ser exactos, a inicios de la década de los 50, tan solo unos años antes que las reformas de México. Y no solo eso, sino que los liberales mexicanos además tuvieron pleno conocimiento de estas reformas y las tomaron como referencia para la posterior elaboración de las leyes de reforma de Juárez. Y esto se puede corroborar mirando las coincidencias que hay entre las reformas de ambos países. Sin embargo, antes de ver los elementos que tienen en común, veamos el contexto histórico en el cual se desarrollaron las reformas de Colombia. Las reformas en Colombia fueron concebidas durante un periodo conocido como la República de Nueva Granada, el cual duró entre los años de 1830 a 1862. Dicho periodo recibe su nombre porque fue el que adoptó Colombia durante estos años. Anteriormente Colombia no había sido una nación, sino un departamento o provincia, podríamos decir, que pertenecía al virreinato de la Nueva Granada durante el periodo colonial. No estaba sola, sino que también estaban en los departamentos de Venezuela y de Ecuador, que a la postre sean las naciones que todos conocemos hoy en día. Posteriormente, después de la independencia, tanto el departamento de Colombia como el de Venezuela y el de Ecuador decidieron permanecer juntos, ahora bajo la identidad de la Gran Colombia, que fue el nombre que asumieron después de la independencia en el año de 1819, en honor a Cristóbal Colón. No obstante, pues el proyecto de la Gran Colombia no cuajó al final, debido a que hubo diferencias regionales y a que se intentó implantar un sistema de gobierno centralista, que subordinaba a toda la región a la autoridad de Bogotá, que había sido designada como capital de la Gran Colombia. Esto pues no le gustó nada a los habitantes de los departamentos de Venezuela y Ecuador, quienes al final terminaron separándose de la Gran Colombia. Disuelta la Gran Colombia en el año de 1830, Colombia adoptó el nombre de República de Nueva Granada. Al igual que las demás naciones latinoamericanas durante este periodo, bueno, menos Brasil que posee el cielo en la tierra, la República de la Nueva Granada pues tuvo sus propios problemas internos. Para empezar pues tuvo la Guerra de los Supremos, que fue una guerra civil, que duró entre los años de 1839 y hasta el 1842. Y esta guerra pues comenzó porque el presidente de aquel entonces, un tal José Ignacio Márquez, se le ocurrió por ahí sancionar una ley que suprimía los conventos religiosos, siempre y cuando estos tuvieran menos de 8 religiosos viviendo ahí. Y esta ley pues era con la tirada de desocupar los conventos y transformarlos posteriormente en centros de instrucción pública. Obviamente pues esta ley no le hizo nada de gracia a los sacerdotes, los cuales pues se rebelaron contra el gobierno, pero pues fueron rápidamente aplastados por este. Pero pues ahí no paró la cosa, ya que pues varios caudillos regionales llamados supremos, y de ahí viene el nombre de Guerra de los Supremos, se rebelaron contra el gobierno también, retomando la lucha que habían iniciado los religiosos. Aunque bueno, pues no lo hacían por la causa religiosa en realidad, sino que lo hacían buscando pues reivindicaciones políticas, así como económicas, y también pues para oponerse al centralismo que quería imponer también el gobierno de aquella época. Si bien los caudillos dieron más pelea que los sacerdotes, pues al final a estos también les terminaron partiendo la madre. Y como saldo de la Guerra de los Supremos, el escenario político de la Nueva Granada se dividió en dos bandos: el conservador, que era el que estaba a favor del centralismo, y el liberal, el cual se había opuesto a este, y que sí, al final había salido perdiendo. Como los liberales habían perdido, a estos pues no les quedó otra más que someterse a la ley de los conservadores. Sin embargo, la ola de los liberales llegaría a finales de la década de los 40, durante la administración del presidente Tomás Cipriano Mosqueira, el cual, pues a pesar de ser conservador, llevó a cabo una política con tintes liberales, lo cual fue permitiendo que estos eventualmente fueran recuperando sus fuerzas.
Así lo hicieron, y posteriormente en las elecciones de 1949 pudieron postular como candidato a José Hilario López, quien resultó vencedor, convirtiéndose en el primer presidente liberal de la República de Nueva Granada. Y de ahí en adelante los liberales tendrían el control del gobierno hasta mediados de la década siguiente. Y fue aquí, en esta época, cuando la República de Nueva Granada tuvo sus leyes de reforma, las cuales, pues si cierras Hamster y abres Wikipedia, te podrás dar cuenta que fueron apenas pocos años antes que las reformas de Juárez, y al igual que estas, también suscitaron la oposición por parte de los sectores conservadores de la sociedad. Y en el año 1851 se decretó la libertad de prensa, así como la abolición de la esclavitud y la pena de muerte, y también la supresión de varios impuestos, entre los cuales se incluía el diezmo. Como base, la oposición por parte de los sectores conservadores de la Nueva Granada pues no se hizo esperar, desatando la Guerra Civil Colombiana de 1851, la cual enfrentó al gobierno liberal contra el clero, así como varios terratenientes conservadores. Al final, pues los rebeldes conservadores fueron derrotados por el gobierno, viéndose obligados a sufrir las reformas liberales. Posteriormente, en el año de 1853, se reformó la Constitución, lo cual pues trajo consigo más reformas, entre las cuales encontramos la libertad de cultos, así como la separación jurídica y política de la Iglesia y el Estado. Del mismo modo se adoptó el federalismo como forma de gobierno de la Nueva Granada. Se estableció el libre cambio con el comercio internacional y se suprimieron las tarifas aduaneras proteccionistas. Como la vez anterior, esta nueva reforma suscitaron inconformidades contra el gobierno. Sin embargo, ahora la cosa no solamente era de parte del sector conservador, sino también de una parte de los liberales, quienes se opusieron a la desaparición de los aranceles proteccionistas. A ver, espérate, ¿eso cómo está? ¿Por qué un sector liberal se opondría a una medida dictada por los mismos liberales? Bueno, es que el bando liberal estaba compuesto por gente de varios gremios y profesiones, como militares, comerciantes, agricultores y artesanos. Estos últimos fueron los que se opusieron a la desaparición de los aranceles, porque pues si esto ocurría, iba a haber la entrada masiva de producto extranjero, lo cual iba a provocar que sus productos quedaran relegados a un segundo plano, y pues por eso se ponían, porque esto no les convenía. Entonces los liberales se dividieron en dos: los liberales gólgotas, que defendían el libre cambio, así como la cancelación de aranceles, y los liberales draconianos, que se oponían a estos. Así que sí, hubo otra guerra civil más, esta ocasión en 1854, que enfrentó a liberales gólgotas contra liberales draconianos. Al final los liberales gólgotas fueron los que ganaron, mientras que los vencidos, o sea los draconianos, pues se les desterró como castigo por su insurgencia. Ya posteriormente, en el año de 1861, se llevó a cabo una nueva reforma. En esta ocasión fue la desamortización y nacionalización de los bienes del clero, aunque cabe destacar que durante esta época ya no gobernaban los liberales, sino los conservadores, los cuales habían retomado el poder. No obstante, esta reforma fue posible gracias a la intervención de Tomás Cipriano Mosqueira, quien otra vez había llegado a la presidencia durante aquellos años. Y esta pues es a grandes rasgos la historia de las reformas de Colombia. Digo, igual y yo sé que me estoy dejando por fuera muchos datos, pero pues lo hice porque me quise concentrar solamente en lo más importante, para que pues no me fuera a durar tanto el video. Así que si eres colombiano, pues por favor no me vayas a matar, que no lo he hecho de mala fe. Como te habrás dado cuenta, existen varias coincidencias entre las reformas de México y Colombia. Ambas decretaron la separación de la Iglesia y del Estado, la libertad de cultos, la supresión del diezmo y la nacionalización de los bienes de la Iglesia. Y esto, como les decía al principio, es porque los políticos de una u otra nación tomaron como referencia las reformas que hacía el otro país para incluirlas en la propia. Los liberales mexicanos, por ejemplo, tomaron como referencia la libertad de cultos y la separación de la Iglesia y del Estado en Colombia, para incluirlos en la reforma promulgada por Juárez en el año de 1859. Dichas reformas, como ya vimos en el caso de Colombia, se remontan al año de 1853, o sea, como sé que te gusta 5 o 6 años antes que México. Por otro lado, las leyes de reforma de Juárez incluyeron la nacionalización y desamortización de los bienes eclesiásticos. Y posteriormente, en el año de 1861, la misma ley apareció promulgada en Colombia, y sí, a inspiración de la ley mexicana. Aunque bueno, pues es necesario aclarar que en el caso de Colombia no solamente se nacionalizaron los bienes del clero, ya que también se nacionalizaron otros bienes que pues se consideraban improductivos. Sin embargo, pues sí, ciertamente la Iglesia fue la que resultó más afectada con dicha ley. A pesar de haber conquistado gobiernos autónomos e independientes, las naciones latinoamericanas no han sido entes aislados, sino que por el contrario, han tenido que ver con los destinos de sus vecinos. Y no solo por las guerras fronterizas o ese tipo de cosas, sino también de una manera más constructiva y benéfica. Tal es el caso de Colombia y México, quienes, como vemos, se influyeron mutuamente durante las reformas que llevaron a cabo.
Y este acercamiento pues terminó hermanando a ambos países, ya que pues no solamente tenían las mismas leyes, sino también los mismos ideales y las mismas convicciones. Ya posteriormente, cuando se desató la intervención francesa y sobrevino el Segundo Imperio en México, Colombia pues quiso reconocer todo el esfuerzo que estaba haciendo el presidente Juárez para pelear contra el invasor extranjero, y entonces le otorgó el título de Benemérito de las Américas. Mi nombre es Ayay López y les deseo un buen día.